Muchos emprendedores creen que tienen un negocio, pero en realidad lo que tienen es un trabajo con más presión. Porque un negocio que depende de ti para todo no es libertad, es una cárcel con lobo. Si estás cansado de operar, apagar incendios y seguir en el mismo lugar, entonces necesitas algo más que motivación. Necesitas claridad, estructura, dirección. No te estoy hablando de magia, no te estoy hablando de hacerte rico rápido, te estoy hablando de estructura. Hoy te quiero hablar de algo que puede cambiar la dirección de tu vida financiera. Porque mucha gente dice que quiere libertad financiera. Muchos dicen que quieren dejar de correr detrás del dinero. Muchos dicen que quieren construir algo que les dé paz interior, estabilidad y crecimiento. Pero en la práctica, la mayoría sigue haciendo lo mismo. Cambiar tiempo por dinero. Cambiar el esfuerzo por ingresos. Cambiar la presencia por resultado. Y así pueden pasar 5, 10 o 20 años, trabajando mucho, facturando quizá más, pero sin haber construido un solo activo real. Y aquí está el problema. Muchos emprendedores creen que tienen un negocio, pero en realidad lo que tienen es un trabajo con más presión. Un trabajo que depende de ellos, un trabajo que no puede soltar. Un trabajo que les exige estar presentes para que las cosas funcionen. Y mientras todo depende de ti, todavía no has construido un activo. Por eso hoy te voy a explicar cómo empezar a crear un activo en 30 días. No te estoy hablando de magia, no te estoy hablando de hacerte rico rápido. Te estoy hablando de estructura, te estoy hablando de dirección. Te estoy hablando de cómo dejar de pensar como operador y empezar a construir con un verdadero dueño. Porque la libertad no aparece por casualidad. La libertad se diseña. Primero vamos a poner claridad. ¿Qué es un activo? Un activo no es solo una propiedad, no es solo una acción, no es solo algo sofisticado que entienden los expertos. Un activo, en términos simples, es algo que pone valor en tu bolsillo sin que necesariamente dependa de tu tiempo. Algo que produce flujo, algo que genera una oportunidad, algo que sigue trabajando aunque tú no estés encima todo el tiempo. Ese es el punto importante, porque muchas personas creen que están construyendo patrimonio, pero lo único que están construyendo es una rutina agotadora que no pueden detener. Y eso, queridos amigos, no es libertad. Un activo puede empezar de muchas formas. Puede ser una oferta clara, irrepetible. Puede ser un sistema comercial. Puede ser una base de datos bien organizada y trabajada. Puede ser un contenido estratégico que siga atrayendo prospectos. Puede ser un proceso bien documentado. Puede ser un spa, puede ser un taller de mecánica, puede ser un gimnasio. Pero lo que verdaderamente importa es que tenga una estructura que convierta tu conocimiento en algo que otros pueden ejecutar. El error de muchos es creer que primero necesitan mucho dinero para crear un activo. No, primero necesitan orden, primero necesitan enfoque. Necesitan comprender cómo convertir su esfuerzo en estructura. Porque cuando no hay estructura, no hay activo, solo hay un desgaste continuo. Ahora déjame decirte una verdad incómoda. La mayoría de los emprendedores no están atrapados por falta de talento. Están atrapados por falta de diseño. Tienen conocimiento, tienen experiencia, ganas, capacidad, pero todo lo hacen de forma manual. Todo depende de ellos. Todo pasa por su cabeza, por su celular, por su presencia, por su energía. Y así no se escala. Así no se construye libertad.
Así solo se construye agotamiento y frustración. Por eso, cuando yo hablo de crear un activo en 30 días, no estoy diciendo que en 30 días vas a levantar un imperio. Lo que te estoy diciendo es esto. En 30 días sí puedes crear la base de un activo. En 30 días sí puedes diseñar algo verdaderamente valioso. Pasar del caos a la estructura. Y puedes dejar de improvisar y empezar a construir algo que luego puedas repetir, mejorar, delegar y escalar. Ese es el verdadero objetivo. No la perfección, no el tamaño, no la apariencia. Base, dirección, sistemas. Entonces, ¿cómo se hace? Te lo voy a dividir en 4 etapas muy simples. Primera etapa, días del 1 al 7, claridad. Aquí la mayoría ya falla, porque quiere construir sin pensar, quieren vender sin definir, quieren crecer sin extender, quieren resultados sin enfoque. Los primeros 7 días son para responder una sola pregunta. ¿Qué activo voy a construir? No 5 cosas, no 10 ideas, una. Y para escoger bien necesitas entender 3 cosas fundamentales. Número 1, ¿qué problema resuelves? Número 2, ¿quién tiene ese problema? Número 3, ¿qué resultado concreto ayudas a producir? Porque un activo no nace desde que a ti te guste, nace desde una necesidad real del mercado. Por ejemplo, quizá tu activo puede ser cómo empezar una oferta de servicio bien empaquetada, un sistema de referidos, una secuencia de seguimiento para prospectos, un proceso comercial, cómo crear una comunidad, un entrenamiento grabado o una maquinaria de contenido que atraiga clientes de forma constante. ¿Me copias? Pero tienes que escoger uno. Y aquí viene algo verdaderamente importante. El que no tiene claridad desperdicia energía. Y el que desperdicia energía tarda años en construir lo que pudo haber empezado en semanas. Por eso, en esta primera etapa, tu trabajo no es correr. Tu trabajo es decidir. Segunda etapa, días del 8 al 14, estructura. Aquí es donde tu idea empieza a convertirse en activo, porque una habilidad sola no es un activo. Tu experiencia sola no es un activo. Tu conocimiento solo no es un activo. Se convierte en activo cuando tiene forma, procesos y se puede repetir. En esa etapa, tú debes preguntarte cómo entra una persona a este sistema, qué recibe, qué paso sigue, cómo se entrega el valor, cómo se mide el resultado, qué parte depende de mí y qué parte puede quedar estandarizada, delegada. Ese trabajo es clave, porque aquí pasas de tener algo en la cabeza a contar algo que opera de manera lógica. Y esa es una gran diferencia. Muchos emprendedores están llenos de buenas ideas, pero las buenas ideas no pagan por sí solas. Lo que paga es la ejecución estructurada. Aquí es donde debes darle nombre, orden y forma a lo que estás creando, gestando. Si es una oferta, la empaquetas. Si es un proceso comercial, lo documentas. Si es contenido, lo organizas con intención. Si es un seguimiento, lo sistematizas. Si es una propuesta de valor, la aterrizas. Recuerda esto, lo que hoy haces de manera improvisada, mañana te puede esclavizar o te puede enriquecer. La diferencia está en la estructura. Tercera etapa, días del 15 al 21, implementación. Ahora toca salir del papel, porque un activo no se valida en tu mente, se valida en el mercado. Aquí mucha gente vuelve a frenarse porque quiere que todo se vea perfecto. Y la perfección es una trampa. La perfección retrasa. La perfección encarece. Mucho cuidado.
en ser exitoso dentro de tu mente. Es decir, que tienes todas las respuestas, pero cero ejecución, porque todo el tiempo te sorprendes razonando. En esta etapa, lo que necesitas es lanzar una versión simple, una versión funcional, una versión real. Hablar con clientes, presentar la oferta, probar el proceso, recibir objeciones, escuchar, preguntar, detectar dónde se cae el interés, ver qué conecta y qué desconecta. Todo esto te da algo que no obtienes pensando, retroalimentación real. Y eso es oro, porque quizás descubres que tu mensaje no está claro, que tu proceso tiene fricción, que tu cliente quiere otra cosa, que tu forma de explicar no convence, no convierte, que el activo sí tiene potencial, pero necesitas hacer ajustes. ¡Perfecto! Eso es construir. Lo peor que puede hacer un emprendedor es quedarse enamorado de una idea que nunca puso a prueba. Ese error ocurre cuando actúas desde el ego y lo pagas todos los días. La libertad financiera no se construye desde la fantasía, se construye desde la validación. Cuarta etapa, días del 22 al 30, ajustes y repetición. Aquí es donde empieza a verse la diferencia entre el que está ocupado y el que está realmente construyendo algo valioso. En estos últimos días, tu tarea es corregir, simplificar y documentar qué funcionó, qué no funcionó, qué parte tomó demasiado tiempo, qué parte puedes eliminar, qué parte puedes estandarizar, qué parte podrías delegar después, porque el activo empieza a nacer de verdad cuando el resultado ya no depende 100% de tu presencia. Ese es el punto. No se trata solo de vender, se trata de construir algo que pueda repetirse. Y cuando algo se puede repetir y medir, entonces se puede mejorar. Y cuando se puede mejorar, se puede escalar. Ahí está la grandeza. Ahí empieza el cambio real. Entonces, ¿qué podrías tener al final de esos 30 días? Quizá todavía no tienes un gran activo maduro y eso está bien, pero sí puedes tener una oferta más clara, un proceso de ventas definido, una estructura básica de seguimiento, un sistema simple para captar prospectos, una secuencia de contenido con intención, un servicio bien empaquetado, una base de datos organizada o un proceso documentado que ya no depende de ti. Eso ya es diferente, porque ahora ya no estás improvisando, ya no estás reaccionando, ahora estás construyendo. Y construir cambia todo, porque en el momento en que dejas de vender solo tu tiempo y empiezas a crear algo que puede operar con estructura, empiezas a moverte hacia la libertad como dueño de negocio. Ahora déjame advertirte algo. Hay errores que destruyen este proceso. El primero es querer hacerlo perfecto. El segundo es querer construir varias cosas al mismo tiempo. El tercero es no validar con el mercado. El cuarto, no documentar. El quinto, seguir resolviendo todo manualmente. Y el sexto, quizá el más peligroso de todos, es creer que porque estás cansado, estás avanzando. No. Cansancio no significa progreso. A veces solo significa desorden. Y muchos emprendedores llevan años agotados sin darse cuenta de que no necesitan más esfuerzo, necesitan más estructura. Por eso te lo digo con mucha claridad. Crear un activo en 30 días no significa cambiar tu vida por arte de magia, pero sí te va a dar dirección y de esa manera empiezas a cambiar tu realidad. Porque la libertad financiera no se construye de golpe, se construye activo por activo, sistema por sistema, decisión por decisión. Y el primer activo eres tú. Sentirás que tienes más claridad, control, orden y la posibilidad de dejar de ser
tú el esclavo de tu propia operación. El resultado de todo este esfuerzo se traduce en multiplicar tus ingresos sin intercambiar tu tiempo por dinero. Estamos avanzando, porque un negocio que depende de ti para todo no es libertad, es una cárcel con logo. Y si tú realmente quieres emprender para ser libre, entonces tienes que aprender a construir cosas que no dependan de tu presencia. Ese es el verdadero cambio de mentalidad, tu transformación. Ahora, si hoy sientes que tu negocio depende demasiado de ti, si trabajas mucho, pero no logras convertir ese esfuerzo en activos, si estás cansado de operar, apagar incendios y seguir en el mismo lugar, entonces necesitas algo más que motivación. Necesitas claridad, estructura, dirección. Debajo de este video vas a encontrar un enlace para agendar una llamada con mi equipo. En esa llamada vamos a evaluar tu situación, ver si calificas y ayudarte a identificar cuál puede ser el siguiente paso para empezar a construir activos reales dentro de tu propio emprendimiento. Porque emprender es el camino a la libertad desde lo que haces en tu emprendimiento, en tu día a día. Debe ser el vehículo hacia tu libertad. ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? Dale clic al enlace y nos vemos del otro lado.